Bueno, la artritis reumatoidea es como la vedette de las enfermedades autoinmunes que vemos en reumatología, porque es sin duda la más frecuente, sacando todos los reumatismos de partes blandas y demás. Esta es una de las más frecuentes y es una enfermedad autoinmune crónica, es decir, no tiene cura, si bien puede entrar en remisión con el tratamiento, no es una enfermedad que se cura. Como todas las enfermedades reumatológicas, no se conoce la causa y principalmente se caracteriza por una poliartritis o inflamación poliarticular simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Puede tener compromiso extraarticular, no sé qué pasa con mi cámara, pero bueno, no importa. Puede tener compromiso extraarticular según la severidad de la artritis, pero lo que más la caracteriza es sin duda el compromiso articular. Tiene una prevalencia baja de hasta el 1% en la población general, predomina como la mayoría de las enfermedades reumatológicas en el sexo femenino, entre los 20 y los 60 años, con una mayor incidencia entre los 35 y los 45 años, pero hay artritis reumatoidea de la infancia o la artritis reumatoidea juvenil, y también hay artritis reumatoidea de inicio en la edad adulta, o de aparición tardía, que la pueden encontrar como ARAT. Los posibles factores que pueden desencadenar esta enfermedad se repiten mucho en varias enfermedades reumatológicas, y son una predisposición genética con ciertos alelos, factores hormonales, sobre todo cuando hay una mayor tendencia a, cuando hay una mayor tendencia a ocurrir en mujeres, se dice que tiene un factor hormonal desencadenante, y factores ambientales, entre los que cobra la mayor importancia el tabaquismo y también el bajo nivel socioeconómico. Dentro de las manifestaciones clínicas, raramente nos vamos a encontrar con una artritis aguda. El comienzo es más crónico, más insidioso, más subagudo. Como dijimos antes, el compromiso articular es lo principal en el cuadro clínico, y generalmente es una poliartritis. A ver, esto son las reglas generales para que ustedes tengan como encasillado cómo es el cuadro de presentación. Obviamente que vemos pacientes con monoartritis que después terminan sumando articulaciones y terminan siendo una R, vemos pacientes con oligoartritis o que son más asimétricos, pero para que ustedes tengan un patrón más establecido y más fácil de estudiar, esta se caracteriza por una poliartritis bilateral simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. ¿Está? Las articulaciones más afectadas sin duda son las manos, están respetadas las interfalángicas distales, y se comprometen mayormente las proximales, las metacarpofalángicas y los carpos o las muñecas. En los pies también las interfalángicas y las metatarsofalángicas, y después puede haber otras articulaciones como rodillas, codos, hombros, caderas. Puede afectarse cualquier articulación diartrodial, incluso menos frecuentemente las temporomandibulares, las cricoaritenoides también pueden estar involucradas. El dolor característicamente es de tipo inflamatorio, por eso preguntamos mucho si es más intenso a la mañana, si se acompaña de rigidez matinal, que generalmente en los cuadros inflamatorios es prolongada, mayor a 1 hora, en contraposición, por ejemplo, a los cuadros degenerativos como la artrosis, que por ahí mejoran a los minutos con empezar el movimiento o la actividad cotidiana. Esperen que se suma otra chica. Oh. Salí sin querer. Ahí está. Estos son en orden de frecuencia el compromiso de las diferentes articulaciones. Fíjense que los mayores porcentajes se los llevan las articulaciones que nombramos recién, de las manos, junto con los dedos, las muñecas, los pies, que son 80-90%, y después, sí, en valores altos también, pero decreciendo, las rodillas, la tibio-astragalina o la subastragalina. Después hay otros con menor frecuencia como la temporomandibular, la cricoaritenoidea, y sepan que la articulación, en realidad la columna vertebral, se puede afectar en la artritis reumatoidea, es muy infrecuente, y solamente afecta la columna cervical, ¿está? Que después vamos a ver qué tipo de placas debemos pedir. Pero si viene un paciente, por ejemplo, que ya tiene diagnóstico de artritis reumatoidea y le dice que no da más de la cintura y que la artritis le atacó la espalda y demás, eso no es actividad de la enfermedad, porque la artritis no afecta esas articulaciones. Podrá tener artrosis, podrá tener otra cosa, pero no es artritis reumatoidea, sí la columna cervical. Estas son las deformidades típicas, que si se acuerdan los nombres o no, no importa, bastante típicas de una mano de artritis reumatoidea avanzada o severa, que es el boutonniere, el cuello de cisne. El boutonniere sobre todo es
se me caen los auriculares, porque tengo oreja chica. El boutonniere es, digamos, así es, hiperextensión de la interfalángica distal con flexión de la interfalángica proximal, ¿sí? El cuello de cisne es al revés, es hiperextensión de la interfalángica proximal con flexión, como el cuello de cisne, de la interfalángica distal, ¿está? El pulgar en Z o dedos en martillo son, digamos, el dedo recto con solamente flexión de la interfalángica distal, ¿está? El binóculo de ópera son las dos flexionadas. El pulgar en Z, bueno, es bien la forma en Z de los dedos gordos, desviación cubital, eso es bien típico. Subluxación radiocubital, la vemos acá cuando, digamos, con la apófisis estiloide podemos hacer como una tecla, eso quiere decir que está subluxado, y desviación radial del carpo. Esto es una artritis temprana en manos, que es lo que a esta altura deberíamos más ver nosotros, porque con todo el avance que hay en el tratamiento uno no espera ver esas articulaciones tan afectadas o tan deformadas, aunque las seguimos viendo en pacientes que han estado años con síntomas y nunca han consultado, o los han tratado por otro motivo. En la artritis temprana de manos vamos a ver aumento del diámetro de las interfalángicas o de las metacarpofalángicas afectadas, vamos a palpar derrame articular, y esto puede verse, acuérdense que respeta las interfalángicas distales, ¿está? Y vamos a buscar las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y carpos, ¿sí? Hay algunas que se notan más que otras, pero fíjense, esta mano, bien como en forma de uso, digamos, cuando están afectadas las interfalángicas proximales, con el engrosamiento de ese nivel y después afinamiento posterior a nivel de las distales. Estas son las deformidades que habíamos enumerado recién, ya en una artritis más avanzada de manos, generalmente son artritis más erosivas también. Acá vemos desviación cubital de los dedos, hay atrofia, esos surcos que se forman entre los tendones, atrofia de los músculos interóseos. El panus es lo que se forma, es, digamos, la sinovitis crónica o la hipertrofia sinovial, que genera la inflamación persistente y que no siempre significa actividad de la enfermedad. Hay pacientes que su artritis reumatoidea es de un montón de años de evolución, puede ser que con el tratamiento finalmente entre en remisión y que uno siempre vea este tipo de manos, o como estos acá. Incluso pacientes, yo tengo pacientes en tratamiento con medicaciones biológicas que uno le ve las manos y dice, este paciente está hecho bolsa. Sí, pero todo esto es secuela. El panus es como lo que ya quedó, digamos, de esa inflamación crónica de la artritis. Acá volvemos a tener desviación cubital, atrofia de los interóseos, el panus que les dije, y el típico pulgar en Z donde se ve ahí bien la deformidad. La artritis avanzada en pies nos va a dar dedos en martillo, que no son patognomónicos de artritis reumatoidea, que se pueden ver por artrosis, por ejemplo, pero en artritis también. Puede dar un pie plano valgo, donde se pierde el arco transverso y el arco interno. El hallux valgus, o conocido juanete, que tampoco es patrimonio solamente de la artritis reumatoidea, pero son cosas que podemos ver muy frecuentemente. Y esta es una foto que ejemplifica todas estas deformidades de los pies. En la columna cervical, como le dije, como otras articulaciones afectadas, son pacientes con enfermedades mucho más agresivas, de más larga evolución, y generalmente afecta los primeros segmentos, en forma de subluxación atlantoexoidea o subluxación subaxial. Esto hay una forma de medirlo con radiografías, después vamos a ver las radiografías que tenemos que pedir, pero sobre todo para ver este compromiso es fundamental pedir radiografía de columna cervical, perfil, el frente no nos va a dar mucha información, pero sí el perfil y perfil en máxima flexión, que aunque parezca una boludez, hablando mal y pronto, hay que aclarar a los pacientes cómo es máxima flexión, porque incluso algunos radiólogos nos hacen hiperextender el cuello a los pacientes en lugar de acercar el mentón al pecho, que eso es máxima flexión. Y en la placa vamos a ver un aumento de la amplitud entre la cara anterior del anillo anterior del atlas y la apófisis odontoides, ¿está? Del axis. El intervalo normal es hasta 4 milímetros y el criterio de subluxación es aumento de 2 milímetros en flexión o 6 milímetros en posición neutra, en perfil neutro, digamos. A nivel de las rodillas podemos ver quistes de Baker, que cuando se complican o se revientan puede simular desde una TBP hasta un gran derrame articular, la deformidad en valgo también,
Esos son deformidades bastante habituales. Y dentro de las manifestaciones extraarticulares, que se van a dar casi en la mitad de los pacientes, los vamos a ver, como también se los nombré, con ciertos factores de riesgo. En general son pacientes que tienen doble seropositividad, es decir, tienen positivo tanto factor reumatoideo como anti-CCP, generalmente en títulos elevados, y cuando son tabaquistas también les va peor, ¿está? Las manifestaciones extraarticulares se caracterizan por síntomas generales, como cualquier enfermedad autoinmune, astenia, anorexia, cansancio, pérdida de peso, después alteraciones musculoesqueléticas, no necesariamente articulares, como pueden ser la osteopenia, que tiene muchos factores que la causan, como por ejemplo la inmovilización que los pacientes tienen por dolor, la misma inflamación, el tratamiento por corticoides, debilidad muscular, que puede ser por inflamación tanto de la sinovial, inflamación muscular, por vasculitis, por una miopatía inducida por drogas también. A nivel cutáneo, les aclaro antes que estas manifestaciones extraarticulares no son necesariamente que las vamos a ver al examen físico del paciente, ¿está? Una osteopenia uno no la ve al examen físico, una osteopenia la puede ver en una placa, ¿está? Sepan eso porque muchas veces, si en un examen le dicen de revisar un paciente qué manifestaciones extraarticulares puede tener una artritis reumatoidea, no digan osteopenia porque eso no lo van a ver con semiología, digamos, y eso se va a ver, por ejemplo, en exámenes complementarios. A nivel cutáneo tenemos los conocidos nódulos reumatoideos, que están en 1/3 de los pacientes. Generalmente son indoloros, pueden ser firmes o móviles o adheridos a planos profundos. Generalmente asientan en las zonas de presión, ¿sí? O de apoyo permanente, como pueden ser los codos, las rodillas también. Puede haber vasculitis a nivel cutáneo también, atrofia cutánea, que puede tener también que ver con los corticoides, por ejemplo. Estas son algunas fotos para irme echando tanto texto. Los nódulos reumatoideos, ahí como ven pueden estar en las manos también, ahí. Estos también son nódulos reumatoideos, acá se ven, ¿sí? Que muchas veces duelen en el apoyo, digamos, o porque se lastiman. Vasculitis reumatoidea con una úlcera, ¿sí? Que clínicamente por ahí es indistinguible de otro tipo de úlceras, necesitamos de la anatomía patológica y del cuadro clínico acompañante, obviamente. A nivel ocular tenemos lo más conocido es el síndrome seco o síndrome Zika, que puede tener el nombre de Sjögren, un Sjögren secundario asociado a la artritis reumatoidea. La sequedad puede generar epiescleritis, escleritis, úlceras corneales, puede haber uveitis, que si bien es más frecuente por ahí en las espondiloartropatías, en la artritis reumatoidea también se puede ver. A nivel pulmonar puede haber una pleuritis o derrame pleural, que se caracteriza por un exudado con recuento celular bajo, predominio linfocitario, valores de complemento y glucosa bajos, aumento de la LDH, y puede haber factor reumatoideo en ese líquido. Característicamente es un exudado con glucosa baja. Eso grábenselo porque es como la característica fundamental del derrame pleural por artritis reumatoidea. Puede haber también enfermedad del parénquima en forma de fibrosis intersticial, puede haber los nódulos que vemos a nivel cutáneo pueden estar en pulmón también y en otros lados. Puede haber, bueno, neumonía organizada, bronquiolitis, diferentes, ahí está mal escrito bronquiolitis, me comí una U. Puede haber diferentes patrones de afectación pulmonar y puede haber también compromiso por drogas o infecciones. Acuérdense que son pacientes inmunocomprometidos y que las infecciones siempre hay que pensarlas y tener cuidado con eso porque a veces lo confundimos con actividad de la enfermedad y los tratamientos se contraponen completamente. Uno es inmunosuprimir más y otro es inmunosuprimir menos y tratar la infección. A nivel cardíaco puede estar afectado el pericardio, el miocardio, puede haber nódulos reumatoideos también en estas dos capas, y sepan que la mayoría de los pacientes, y no todos los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, como son muchas de las enfermedades reumatológicas, tienen de por sí un aumento del riesgo cardiovascular. Por ende, es fundamental que dentro del tratamiento de este tipo de enfermedades, como reumatólogos también nos ocupemos de que todo el perfil metabólico, lipídico, glucémico esté bien controlado, ¿está? Porque de por sí la misma artritis reumatoidea en este caso es un factor que aumenta el riesgo cardiovascular. Estas son fotos de cómo vamos a ver, lo mismo acá lo que les dije en el tema de semiología.
Nosotros al examen físico podemos ver un ojo rojo, doloroso, con la pupila deforme o no, que dilata o no, pero no vamos a hacer el diagnóstico de una uveitis, una escleritis, una epiescleritis, ¿está? Así que los signos en estos casos van a ser indirectos. Esta es una interticiopatía en una artritis reumatoidea de larga evolución, que obviamente actualmente ante la mínima sospecha, digamos, de interticiopatía por AR, no nos quedamos solamente con una placa de tórax, sino que vamos a pedir una tomografía que nos brinda un montón más de detalles. A nivel renal, la artritis reumatoidea no compromete el riñón. La enfermedad de por sí no afecta el riñón como si frecuentemente lo afecta el lupus, por ejemplo. ¿Está? Sí puede haber toxicidad renal por drogas. Acuérdense que son pacientes que de por sí toman muchos antiinflamatorios, ¿está? Y también tenemos drogas que pueden llegar a ser nefrotóxicas. A nivel neurológico, neuropatías por atrapamiento, como es el túnel carpiano, puede haber una mielopatía compresiva si es que hay compromiso cervical. Y a nivel hematológico, la anemia típica de las enfermedades crónicas, que generalmente es normocítica normocrómica, trombocitosis como un reactante de fase aguda, así como sube el eritro y la PCR, las plaquetas también pueden subir en ese sentido. El síndrome Felty es cuando a la artritis reumatoidea se le suma neutropenia y esplenomegalia, y trastornos linfoproliferativos, por ejemplo, acuérdense que el Sjögren tiene una probabilidad de virar al linfoma, el porcentaje es bajo, pero eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel de laboratorio, la vedette que pide todo el mundo, con indicación y sin indicación, pero la pide todo el mundo, es el factor reumatoideo, que tiene una buena sensibilidad, pero no tiene mucha especificidad, ¿está? Porque puede estar en personas sanas, porque aumenta la positividad con la edad. En pacientes añosos hay muchos que tienen factor reumatoideo positivo sin necesidad de que tengan la enfermedad, y aumenta también, o está presente en realidad, en otras enfermedades distintas de la artritis reumatoidea, ¿está? El Sjögren, el lupus. Y para sumarle especificidad al factor reumatoideo, hace algunos años se descubrieron estos anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, o anti-CCP, que tienen la misma sensibilidad que el factor reumatoideo, pero agregan especificidad, está de casi un 100%. Así que si tenemos un anti-CCP positivo en unos títulos, digamos, que no prestan a confusión, que no están ahí en el límite, probablemente no sea otra cosa que una artritis reumatoidea el paciente, digamos. Entonces, sí es bien exclusivo de esta enfermedad. ¿Qué radiografías pedir, por lo menos inicialmente en todo paciente con artritis reumatoidea? Manos y pies, frente y oblicua, y un tórax, ¿está? Después, si sospechamos compromiso cervical, los que les decía, radiografía de columna cervical de perfil, y en perfil en máxima flexión, con el mentón pegado al pecho, y cualquier otra articulación que a nosotros nos pueda dar información acerca de la enfermedad. Ahí en ese cuadrito está la correlación entre la base patológica y lo que vamos a ver en la radiografía. La tumefacción de partes blandas que se ve en la radiografía es el primer signo radiológico, si se quiere, de una artritis temprana, ¿está? Y tiene que ver con la sinovitis, con el panus. Después sigue la osteopenia yuxtaarticular, que se da por un estímulo de los osteoblastos, por las interleuquinas que se desencadenan en la enfermedad. Después, en una etapa más avanzada, aparecen las erosiones, ¿sí? Que son también yuxtaarticulares. Después se destruye el cartílago y aparece pinzamiento de los espacios articulares. Después, cuando el cartílago ya se va destruyendo y las erosiones, digamos, deforman la arquitectura normal de las articulaciones, aparecen las luxaciones y las subluxaciones, donde a veces pierden contacto las carillas articulares. Y como un método de reparación, pero que no sirve funcionalmente, hay pacientes que terminan por anquilosar, por ejemplo, los carpos o los tobillos, y por eso son pacientes que uno, si lo intenta movilizar, vamos a ver que, por ejemplo, la flexoextensión de los carpos está completamente limitada, y eso se correlaciona en la radiografía con una anquilosis completa de la articulación. Estos son los últimos criterios diagnósticos, o criterios en realidad de clasificación, no son criterios diagnósticos, está mal empleado ese término. Los últimos fueron en el 2010, y consideran cantidad y tipo de articulaciones inflamadas, cuántas son y si son grandes o pequeñas,
consideran la serología, factor reumatoideo y anti-CCP, la duración de los síntomas, el punto de corte siendo 6 semanas, y los reactantes de fase aguda. Como siempre les aclaramos hasta el cansancio a todos los que escuchan clases de artritis reumatoidea y de otras enfermedades donde vieron que en reumatología hay criterios para todo y es imposible acordarse de todos. Los criterios son de clasificación, es decir, nosotros no vamos a esperar a que un paciente cumpla los criterios estrictos para empezar a tratarlo. No sé si me escuchó. No vamos a esperar que un paciente cumpla criterios estrictos para empezar a tratarlo, ¿sí? Incluso cuanto antes tratemos el paciente mejor, y hay muchos criterios que, digamos, hablan de una enfermedad más avanzada. Incluso los criterios anteriores para artritis reumatoidea lo que detectaban eran pacientes con una artritis mucho más avanzada. Con estos nuevos del 2010, lo que se busca es agarrar pacientes antes de que tengan erosiones, que por ejemplo eran los que consideraban los criterios anteriores, ¿está? No hace falta que se sepan los puntajes, eso obvio, pero sí sepan qué parámetros utilizan estos criterios. En cuanto al tratamiento, nos basamos sobre todo en las guías de la Sociedad Europea de Reumatología del 2019, y los principios básicos es que la terapia con DIMAR o FARME, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, se inician tan pronto como se haga el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Está? Obviamente lo ideal es alcanzar remisión sostenida del paciente, es decir, tratar de que la enfermedad vuelva a fase 0. A veces eso no se logra, y por lo menos tenemos que ir dirigidos a lograr una baja actividad de la enfermedad en cada paciente. Y la monitorización obviamente va a ser más frecuente al principio, y cuanto más severa sea la enfermedad, y los vamos a poder ir espaciando en la medida que el paciente se encuentre estable o vaya resolviendo algunos de los síntomas. Y sepan que el tratamiento es muy dinámico. Es decir, antes se esperaba que el paciente, un año con la misma dosis y los mismos medicamentos, a ver si respondía, y en ese año el paciente agregaba erosiones, agregaba discapacidades y demás. Hoy es muy dinámico, es decir, el paciente se lo reevalúa a los 3 meses de hacer una modificación del tratamiento, y si sigue con actividad se le escala el tratamiento, se le agrega droga, se le sube la dosis, se le cambia el tipo de droga, ¿está? No se espera tiempo, porque ese tiempo si no es hueso perdido, es articulación perdida. Sepan que tratamiento de la artritis reumatoidea es igual a metotrexato, es como así un lema. ¿Está? Siempre es la primera estrategia que se debe pensar para el tratamiento de la artritis reumatoidea. La dosis que usamos, la dosis máxima, es de hasta 25 miligramos por semana. En general, a partir de los 15 miligramos semanales, se prefiere no la administración oral, sino la administración parenteral en forma subcutánea o intramuscular, porque la biodisponibilidad es mejor, ¿sí? A partir de esa dosis. Igualmente, si ustedes tienen la posibilidad de ver pacientes, sobre todo en el hospital, donde conseguir las ampollas es muy dificultoso, hay pacientes que están con estas dosis y están vía oral. No es lo ideal, por eso yo les digo lo ideal, pero bueno, en la realidad por ahí uno maneja a los pacientes con lo que tienen. En pacientes que tengan contraindicación o que no toleren el metotrexato, que en realidad los efectos adversos más comunes son los gastrointestinales, tienen relevancia la sulfasalacina y la leflunomida, que son como terapias alternativas. Los corticoides siempre es la menor dosis y el menor tiempo posible, ¿está? A veces los ponemos como terapia puente hasta que el FARME o los DIMAR, como lo quieran llamar, hagan efecto, porque por ejemplo el metotrexato, la leflunomida demoran entre 6 y 8 semanas en hacer efecto máximo. Entonces, en ese tiempo que queremos desinflamar rápido al paciente o queremos darle una mejoría rápida, los corticoides nos ayudan mucho, ¿está? Pero después, o desescalar rápido o incluso intentar suspendérselo lo antes posible. Y si el objetivo del tratamiento no se logra con esta primera estrategia de los fármacos convencionales, están las otras líneas de tratamiento, donde son los medicamentos biológicos. Hay muchas familias de medicamentos biológicos, porque la artritis reumatoidea fue la primera enfermedad con la que explotó toda esta estrategia de tratamiento y que después sirvió para otras enfermedades, así que hay multiplicidad de drogas para darles a los pacientes con artritis reumatoidea que no responden a metotrexato, leflunomida y sulfasalacina.
Pueden ser los anti-TNF, que es la primera familia que se estudió en ese sentido, o puede ser otro tipo de dimar, digamos, sintético, como son los anti-JAK o los anti-interleuquina también. Tienen diferentes mecanismos de acción, no hace falta que se sepan qué medicamentos biológicos existen, si lo quieren saber mejor, pero si no, nadie se los va a preguntar en un examen. Hay factores pronósticos que nos indican que el paciente probablemente le vaya peor y que necesite asociación de drogas o termine en un tratamiento biológico, que son la actividad de la enfermedad que esté persistentemente moderada o alta, a pesar del tratamiento, los altos niveles de eritro-PCR, muchas articulaciones inflamadas, lo que decíamos del factor reumatoideo y o el anti-CCP positivos en altos títulos, que tempranamente detectemos erosiones, eso habla de una enfermedad mucho más agresiva, y que tenga falla a 2 o más DIMAR sintéticos convencionales. Cuando decimos esto es metotrexato, sulfasalacina y leflunomida. ¿Cómo vamos a seguir a los pacientes con artritis reumatoidea en tratamiento? Hay muchos parámetros para seguir. La actividad de la enfermedad se sigue con ciertos scores. El más conocido capaz por ustedes es el DAS28, después está CDAI, SDAI, hay un montón. El DAS28, que por ahí es el que más conocen y usamos mucho los reumatólogos, considera número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, la valoración que el propio paciente hace de su enfermedad, siempre es preguntándole en la última semana cómo cree que estuvo su artritis, ¿sí? en una escala numérica, y un reactante de fase aguda, que en general lo que siempre tenemos es la eritro, pero también se puede hacer con PCR es un poco más sensible si se quiere, pero bueno, a veces la PCR cuantificada no la tenemos y la hacemos casi siempre con eritro. Después los síntomas y la capacidad funcional se miden con un cuestionario que evalúa diferentes actividades de la vida cotidiana, que es el HAQ. Después, obviamente, nos vamos a valer del examen físico, si hay artritis o no, si hay dificultad para movilizar articulaciones, si hay manifestaciones extraarticulares. En cuanto al laboratorio, sobre todo hemograma, eritro, PCR, y obviamente no olvidarse de monitorear los efectos adversos de la medicación, ¿sí? Que lo vamos a monitorear, preguntándole al paciente si tuvo, por ejemplo, alguna intolerancia al tomar alguna medicación, o, por ejemplo, con un control de hepatograma frente a un metotrexato. Esto es un cuadro para que tengan un breve resumen de muchos medicamentos que se usan para la artritis reumatoidea. No están todos, y hay algunos que en nuestro medio no se usan casi para la artritis reumatoidea, como por ejemplo la satioprina, la aminociclina, nosotros no lo usamos, pero sí están los antiinflamatorios no esteroideos, acá están los efectos adversos más frecuentes y cómo debemos monitorizarlo. Está esto para que tengan, no se los voy a leer porque lo tienen ustedes, así que no vale la pena, pero lo que usamos mucho, bueno, son los AINES, los corticoides, la hidroxicloroquina para R está muy discutida, no cubre bien lo que es la inflamación de la artritis reumatoidea, y por ahí en las artritis muy tempranas, donde hay muy poca inflamación, sí podemos poner una hidroxicloroquina como para no quemar metotrexato, digamos, de entrada, pero la droga madre para la R es el metotrexato. Bueno, la sulfasalacina, como les dije, sí, el metotrexato también con la leflunomida a la cabeza, y después están los anti-TNF, el tocilizumab, que son otras moléculas con otros mecanismos de acción, el rituximab, que es para artritis reumatoidea ya refractarias, incluso anti-TNF, que es un anti-CD20, y después hay otras moléculas como interleuquina 6, interleuquina 17, la abatacept, que es un inhibidor de la coestimulación de linfocitos T, que se usan por ahí para situaciones X, pero habiendo fallado todo lo previo. Y creería que no hay más nada. Los escucho. Si es que tienen algo para decir, preguntar. Si entendieron, si no. Sí, se entendió bárbaro. Bien. Yo tengo una pregunta sobre el tratamiento. Tenía entendido que, por ejemplo, si el paciente no responde al metotrexato, sí. Bueno, primero vas aumentando la dosis, hasta bueno, estar cerca de la dosis máxima. Sí. Y después se cambia a un triple esquema que era metotrexato, sulfasalacina, hidroxicloroquina, o lo cambias por otro directamente. Por ejemplo, sulfasalacina o leflunomida, vas probando con eso.
Sí, en realidad, si el metotrexato se tolera, pero no es suficiente, lo que hacemos es agregarle, generalmente es leflunomida la que acompaña el metotrexato, Bien. y como un triple esquema sulfasalacina. Difícilmente, en la realidad, difícilmente el paciente que no responde a metotrexato, leflunomida, agregándole sulfasalacina va a responder. ¿Está? Incluso hay guías que dicen que cuando hay factores desfavorables, que son esos que enumeramos, cuando tiene erosiones tempranas, debuta con muchas articulaciones inflamadas, eritro y PCR por las nubes, estarías autorizado a empezar directamente con un tratamiento combinado. ¿Está? Bien. Pero bueno, la realidad en nuestro medio es que para que autoricen el día de mañana un tratamiento biológico, vos tuviste que quemar todas esas etapas demostrando que el paciente no respondió a eso. Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Traten de, digamos, de tener, porque obviamente nada es absoluto en la medicina, en ninguna enfermedad, pero traten de tener mensajes claros, porque por ahí para alguien que incluso no le gusta reumatología, se les van a mezclar todas las enfermedades y todo va a ser lo mismo. Entonces, consejo, sepan, artritis reumatoidea, poliartritis bilateral y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. ¿Está? ¿Afecta el riñón? No. Sé yo, derrame pleural por artritis reumatoidea, exudado con glucosa baja. Traten de grabarse esas cosas como para tener conceptos más claros, y después, bueno, sí, están los NI de la medicina en general, que pasa con todo, con artritis reumatoidea y con todo, pero como para tener un poco más diferenciado esto de otro tipo de enfermedades, si les sirve. Igual, medicación para la artritis reumatoidea, metotrexato. Después hablamos si no lo tolera, si está contraindicado, pero droga madre para la R, el metotrexato. Julia, a la última hora me confundí después cuando dijiste el tratamiento, la terapia biológica. Ese va a ser como último escalón de todo. Sí, no tan último escalón, porque en realidad si no responde a los fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, ya está autorizado a pasarlo a un biológico. Claro. Y O sea, después, y un biológico es bastante difícil de que te den o no. Sí, sí, porque son drogas de altísimo costo. Estamos hablando de, ¿Y ahí qué no hacemos? sé, 70.000 Claro, o sea, las obras pesos. sociales te abarcan algo de un biológico, por ejemplo, ¿o no? Sí, tenés que pelear un montón, depende de la obra social, pero sí, ¿Y qué hacemos ahí, Juli? se puede llegar a conseguir. O sea, te peleás todo lo que quieras y si no, Y si que siga no, con le metotrexato. regalás un rosario, le haces imposición de mano, le haces así y vaya con Dios. Bien. No, en realidad, a ver, lamentablemente hay pacientes que están en esa situación, más allá de que uno pueda hacer chistes, de que vos agotaste la primera línea de tratamiento, que lo tenés con todo, con corticoides, incluso altas dosis que no se la podés bajar, y la próxima línea es pasarlo mínimamente a un anti-TNF, que si se quiere de los biológicos son los más baratos, pónganle. ¿Está? Pero esa es la indicación, o sea, no hay otras cosas para inventar. Podés infiltrar un paciente por ahí. A ver, por ejemplo, pacientes que han controlado la mayoría de las articulaciones y que quedan una o dos articulaciones que son rebeldes al tratamiento, que siempre, no sé, hay una rodilla inflamada, una muñeca inflamada, uno puede hacer tratamiento local con infiltración con corticoides, eso se hace, ¿está? Pero el paciente que sigue con actividad inflamatoria general, que sigue con reactantes de fase aguda elevados, con poliartritis y demás, la indicación es ponerle un biológico. Y tanto en la parte pública como en la parte privada se pide, se fundamenta, hay que hacer un montón de análisis antes para poner un biológico, porque son drogas mucho más inmunosupresoras que las otras. O sea que, digamos, es una decisión complicada en varias aristas, digamos. La indicación, que el paciente respete la adherencia al tratamiento, el monitoreo y la aprobación. Y después, la última duda que tengo, vos dijiste que iba evolucionando la artritis, que en un momento iba a haber erosión de cartílago.
Sí. Ahí cuando hay erosión de cartílago, ¿va a haber también artrosis? ¿Empieza a haber artrosis ya o no? Ya, con Sí, el en tiempo. general las artritis muy avanzadas dan una artrosis secundaria. ¿Está? Justamente por todo esto. Porque primero vos tenés la inflamación de partes blandas, después tenés la osteopenia, después cuando el cartílago se empieza a afinar, ahí ya tenés pinzamiento, y después las erosiones hacen que se destructure todo. En esas articulaciones tan afectadas puede haber una artrosis secundaria tranquilamente, por el proceso inflamatorio inicial. Bien. ¿Y ahí qué más problema? ¿La artrosis o la artritis? No, siempre la artritis, porque en realidad la base de esa artrosis que vos estás La viendo artritis. es el proceso inflamatorio que no está resuelto. Y por ejemplo, a ese paciente no le va un reemplazo total de, por ejemplo, de rodilla, por decirte. Sí, sí, hay muchos pacientes con artritis reumatoidea que tienen reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, porque por ahí entran en remisión, o sea, logramos controlar la enfermedad, pero las secuelas ya quedaron. O sea, uno detiene la inflamación, pero después de que el paciente tronó una cadera o tronó una rodilla. Entonces eso se puede llevar, digamos, con prótesis, sí, tranquilamente. Y ahí, chao, santo remedio, digamos, ya está. Se va Si detuviste la inflamación, sí. Si no, le solucionaste una cosa, pero después va a seguir evolucionando en otras articulaciones y no le puedes hacer reemplazo de cuerpo entero al paciente. Sí, no. Pero sí, se usan las cirugías traumatológicas, sí, se usan mucho en los pacientes con artritis. Bien. ¿En qué caso estaría indicada la cirugía, entonces? Cuando hay una destrucción total de las articulaciones y el paciente tiene mucha limitación. Por ejemplo, a ver, las manos en general no se tocan mucho porque aparte son estructuras bastante delicadas, pero se pueden hacer, reemplazos de rodillas y de caderas cuando el paciente ya no puede caminar, cuando no hay infiltración que le calme el dolor y eso ya está secuelado, se puede plantear una cirugía. Perfecto. Pero también tiene que estar la actividad de la enfermedad controlada, porque si no le controla la enfermedad, al tiempo va a estar igual, entonces en parte tiene que estar controlada la enfermedad primero. Exactamente, la idea es controlar la enfermedad siempre. La cirugía no nos va a solucionar la enfermedad, nos va a solucionar una secuela de esa inflamación prolongada. Pero el tratamiento no se suspende porque se opere el paciente, ¿se entiende? El tratamiento dirigido a frenar la inflamación, eso siempre tiene que ser el objetivo. Bien. Otra afectación sistémica puede ser que la artritis reumatoide produzca amiloidosis, por ejemplo. Sí. Y la amiloidosis puede dar afección renal, ¿no? Sí, la amiloidosis sí, pero ya sería, Entonces, digamos, ajá. es una afectación renal por amiloidosis secundaria a una artritis reumatoidea. Rarísimo, ¿no? Sí, es raro. Sí, amiloidosis no vemos todos los días. Y la amiloidosis Claro. puede ser secundaria a otras enfermedades crónicas también, porque la misma inflamación crónica hace que se produzca sustancia amiloide, que eso después infiltra diferentes órganos. Pero no es la artritis reumatoidea en sí la que afecta al riñón. Claro. ¿Está? Sí. Es la amiloidosis secundaria. Espectacular. Profe, Sí, puede ser que... si vos tenés amiloidosis y AR no va a ser espectacular para vos. Pero sí, está bueno. Encontrar esas cosas, viste, que los médicos no. Decimos, uy, qué buen paciente, y es porque tiene de todo, pobrecito. Cuando al paciente se lo trata con metotrexato, ¿siempre hay que sumarle el ácido fólico o hay también criterios para eso? No, siempre va acompañado de ácido fólico. Lo ideal es una dosis semanal de 5 miligramos, que se da a las 24 o a las 48 horas de la toma del metotrexato. Pueden ver también que en algunos lugares dicen de darle 1 miligramo por día, también está aceptado, pero por ahí nosotros le damos un día el metotrexato, un día a la semana, y a las 24 o 48 horas el ácido fólico. Hay ciertos efectos adversos del metotrexato, menores, como pueden ser caída del pelo, alteración de las enzimas hepáticas, no 10 veces el valor normal, pero cuando las mueven un poquito,
uno le puede dar un refuerzo de ácido fólico, de darle 10 miligramos por semana o incluso 5 miligramos todos los días, y muchas veces esos efectos adversos remiten. Gracias. De nada. ¿Qué dosis había dicho de ácido fólico? 5 miligramos por semana. Gracias. Profe, ¿hay alguna pauta de seguimiento para el metotrexato por la toxicidad o es solamente si aparecen efectos adversos? No, el metotrexato siempre hay que monitorear la parte hematológica y la parte hepática, que son por ahí las más comunes, ¿está? Y sobre todo si, por ejemplo, tenés asociación de metotrexato y leflunomida, que tienen muchos efectos adversos compartidos. Cuando empezás el metotrexato, lo ideal es hacerle a las 4 semanas, los libros dicen que tenés que hacerle mínimo un hepatograma y un hemograma. Y según si el paciente sigue con la misma dosis, después se lo vas espaciando. Si le aumentás la dosis, si le volvés a hacer un control cercano. Siempre que le modificás la dosis de tratamiento, lo ideal es, a lo mejor no a las 4 semanas, a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, hacerle un hepatograma y un hemograma de control. Hay pacientes que hace años están con la misma dosis de metotrexato y leflunomida, que nunca alteraron el hepatograma, entonces esos pacientes que uno ya los conoce, a veces le hacemos un hepatograma por año. No hay necesidad de estar pinchándolo cada 3 meses. Pero sí, cuando se inicia el tratamiento, ahí sí, al mes o a los 2 meses, lo ideal es pedirle unos análisis para ver que no nos encontremos con una sorpresa más adelante. ¿Y cada cuánto se hace el seguimiento de la actividad de la enfermedad, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia? Con Depende cómo los esté el scores que paciente. había dicho. Si el paciente está activo, y mínimo cada 2, 3 meses, porque ahí le vas a tener que ir modificando el tratamiento. El paciente que ya está estable, que vos le pusiste la medicación y que vos ves que va bajando el número de articulaciones inflamadas, dolorosas, que se acomodaron los reactantes de fase aguda, podés ir espaciándole. Es bastante artesanal, pero siempre al principio es más seguido para controlar todo, medicación, adherencia, efectos adversos, si está tomando bien todo y demás. Y en la medida que el paciente está más estable, que vemos que tolera mejor todo y demás, se puede ir espaciando el control. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? No, muchas gracias, profe. Perfecto, bárbaro, así no los aburro mirándonos así las caras. Cualquier cosa,